Presidenta, muchas gracias. Tal como lo expresamos en el ámbito del plenario de comisiones, donde dijimos que por supuesto por la urgencia y la necesidad que teníamos de avanzar en el despacho que firmamos ese mismo día, seguimos trabajando durante toda la semana conjuntamente con el resto de los miembros del interbloque, con la Cámara de Diputados de la Nación, con nuestro bloque, admitiendo algunas de las sugerencias que tal como lo había aceptado incluso la doctora Vilma Ibarra en el marco del plenario de comisiones, íbamos a realizar. Así que voy a dar lectura conforme a lo que establece el artículo 174, 175 y concordantes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, de las modificaciones. Muchas de ellas ya fueron adelantadas en el día de hoy por quienes me antecedieron en el uso de la palabra y que formaron parte del debate. Todas estas modificaciones fueron circularizadas a los señores senadores y senadoras de ambas comisiones con antelación. Se elimina del artículo 2 la frase que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de. En el inciso D del artículo 3, donde dice, y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva debe decir o el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos. En el anteúltimo párrafo del artículo 3, donde dice, en el marco del Consejo Federal de Salud, debe decir y previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud. En el último párrafo del artículo 3 se elimina la referencia al link y se dispone que el detalle y actualización será a efectos informativos. A su vez, en el anteúltimo párrafo del artículo 3 y en el 11º párrafo del artículo 15 se elimina la frase previa consulta con los ministros y las ministras de Salud de las provincias y con el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda. En el artículo 4, donde dice delegados y delegadas del Gobierno Federal, debe decir agentes naturales del Gobierno Federal. En el artículo 5 se especifica que las personas son humanas conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. En el artículo 6 se agrega la palabra aglomerados al primer párrafo. En el artículo 6, inciso A, se agrega el término religiosas y se elimina la frase lo que será debidamente reglamentado. Como tercer párrafo se incorpora en aglomerados, partidos o departamentos en situación de riesgo epidemiológico y sanitario, bajo se podrán realizar viajes grupales cuando sean dentro del mismo aglomerado, partido o distrito en situación de riesgo epidemiológico y sanitario bajo, o cuando el punto de partida sea desde otro aglomerado, partido o distrito en situación de riesgo epidemiológico y sanitario bajo, hacia otro aglomerado, partido o distrito en situación de riesgo epidemiológico y sanitario bajo. En el inciso B del artículo 6 se reemplaza 20 por 10 personas y se suprime la frase salvo mayores restricciones establecidas en la presente ley o en virtud de ella. Se suprime el artículo 12 en su totalidad. Se incorpora como nuevo artículo 12 el siguiente. Artículo 12, clases presenciales. Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación. En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes. Los gobernadores y las gobernadoras de provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente. Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio según la evaluación de riesgo. El personal directivo, docente y no docente, y los alumnos y las alumnas y su acompañante en su caso, que asistan a clases presenciales y actividades educativas no escolares presenciales, quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional,
según corresponda y a este solo efecto. En el inciso C del artículo 15 se incorpora la frase incluyendo en ellos a los gimnasios. En el 10º párrafo del artículo 15 se agrega la remisión a los artículos 21 y 22 y se elimina la frase en virtud de la evaluación sobre su pertinencia por su autoridad sanitaria provincial o de la CABA, según corresponda. Se incorpora un nuevo párrafo a los artículos 15 y 20, que es el siguiente. Cuando dentro de los departamentos o partidos se encuentren ciudades, localidades o parajes cuyas condiciones sanitarias sean disímiles, los gobernadores y gobernadoras, en su carácter establecido en el artículo 4 de la presente ley, podrán diferenciarlas del resto del departamento o partido que integran y adoptar las medidas acordes a los riesgos sanitarios y epidemiológicos específicos de dicha ciudad, localidad o paraje, en función de los parámetros establecidos por la presente ley y en los términos de la misma. En el artículo 18 se incorpora el término restricción luego de la palabra horario y se elimina la frase previa conformidad de la autoridad sanitaria provincial o de la CABA según corresponda. En el inciso F del artículo 20 se modifica el uso horario 20 horas por 19 horas. Se modifica el párrafo 10º del artículo 20, quedando redactado de la siguiente forma. Los gobernadores y las gobernadoras de provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan facultados y facultadas para adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en la presente ley, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de prevenir y contener los contagios de COVID-19. En el párrafo 11º del artículo 20 y el tercer párrafo del artículo 21 se elimina la frase previa consulta con el gobernador o la gobernadora de provincia o con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda. En el artículo 22 se incorpora la asistencia a un familiar para uso de transporte público. Se incorpora un nuevo artículo 25 que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 25. Sistema Nacional de Registro de Camas de Cuidados Intensivos. Las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación los datos que indique la Autoridad Sanitaria Nacional para el seguimiento en tiempo real de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación. El reporte es obligatorio para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la ley número 25.326. En el artículo 26 se reemplaza la expresión durante la internación de sus últimos días de vida por la siguiente: pacientes en estado terminal. En el artículo 30 se elimina la subdelegación, suprimiendo la frase o por el organismo en quien se delegue dicha competencia. Finalmente, se modifica el artículo 34, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 34. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente a su publicación y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. A su vez, se incorporaron modificaciones de forma y técnica legislativa en el artículo 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 30 y 31. Se renumeran los artículos 25 al 34, pasando a ser el número siguiente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora senadora.